Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el culto de la Iglesia Cristiana Maranata, que estamos transmitiendo ahora por nuestro canal de YouTube, también vía satélite y a través de las radios FM, AM del Brasil y del exterior, en Estados Unidos, en África. Estamos llegando a diversos lugares. Yo quiero saludarte a ti, que participas con nosotros, que nos escuchas ahora, con la paz del Señor Jesús. Vamos a dar inicio a este culto de loor y adoración al nombre del Señor. Culto en el cual Dios tiene una palabra para tu vida. A través de este culto, tú vas a escuchar la voz del Señor para ti en esta noche. Vamos a comenzar este culto con una oración. Te invito a ti que estás participando con nosotros a ponerte de rodillas para este momento de oración. O si desees, si no nos quieres acompañar en este gesto, puedes permanecer de la forma como estás. Si no puedes, en la forma que tú desees. Vamos a clamar por la sangre de Jesús de rodillas. Señor, nosotros clamamos por el poder que haya en la sangre del Señor Jesús. Pedimos tu bendición. Pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y nos des, Señor, ahora el acceso a tu presencia para que podamos escuchar tu voz. Señor, para que podamos recibir tu bendición, Señor, aquella bendición que has programado para nosotros en esta noche. Así, bendícenos, visítanos, habla nuestro corazón, clamamos por la sangre y en nombre del Señor Jesús. Amén. Todos se pueden sentar. Vamos ahora a alabar al Señor. Vamos a cantar un himno de loor y adoración al nombre de nuestro Dios. Vamos a adorar al Señor con este loor. La letra del loor está en la pantalla, va a aparecer en la pantalla y usted que está participando de este culto, cante al Señor. Vamos a adorar a Dios. Desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Bela glória provei, para mim todo bem, tenho nela real salvação. Mensagem
Glória a Jesus. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor, por su palabra, por su dirección, por la operación del Espíritu Santo. Vamos a cantar un loor más de adoración al nombre de nuestro Señor y después escucharemos la palabra del Señor para nosotros en esta noche. Nosotros saludamos a todos los que están conectados con nosotros con la paz del Señor y nos gustaría de invitarles para abrir la palabra del Señor para el mensaje de esta noche, que es sobre Jesús como el buen pastor y Jesús como la puerta de las ovejas. Estos son los dos temas del mensaje de esta noche. Así quiero invitarles a abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer dos versículos, el versículo 7 y el versículo 8, que dice así: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 9: yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nos gustaría de comenzar mostrando que en el capítulo 10 de Juan, cuando Jesús, Él se revela como buen pastor, allí se estaba cumpliendo el Salmo 23, porque Jesús es el pastor que está profetizado en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando nosotros volvemos a la palabra, encontraremos, refiriéndose a Jesús de tres formas diferentes. Encontramos aquí en el Evangelio de Juan, refiriéndose a Él como el buen pastor. Vamos a encontrar en la carta a los Hebreos, refiriéndose al gran pastor. Y en la carta de Pedro como el sumo pastor en la versión en portugués y el príncipe de los pastores en la versión en español. Él es el gran pastor.
Él es el sumo pastor de nuestras almas. Y nos gustaría demostrar a todos hoy que cada expresión de estas es una expresión profética sobre Jesús, revelando quién es nuestro Salvador. ¿Quién es este pastor al cual nosotros entregamos nuestra vida? Este pastor que entregamos los cuidados de nuestra alma. Vean aquí en el primer texto en Juan: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, cuando la palabra se refiere a Jesús como el buen pastor, cuando la palabra se refiere a Jesús como buen pastor, está hablando de su muerte, que da la vida por sus ovejas. Bueno es porque dio su vida. ¿Dónde está la bondad de Jesús? Aquel que se entregó por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, el dar su vida por sus amigos. Cuando la palabra habla de Jesús como gran pastor, que Dios lo sacó de entre los muertos, habla del gran amor, del amor de los amores, amor de los pastores. Hay pastores que cuidan de sus ovejas, pero Jesús es el gran pastor, porque nadie tiene el amor como Él. El amor de los amores. Es tan grande salvación que nos fue ofrecida. Y cuando la palabra habla de Jesús como sumo pastor, el príncipe de los pastores, en la versión española, que es el tema que estamos estudiando en la escuela bíblica dominical sobre el sacerdocio, tenemos esta relación como sumo sacerdote. Aquí el Señor habla de dos figuras proféticas de Jesús: Jesús como pastor y Jesús como sumo pastor, como sumo sacerdote, perdón. Entonces son dos figuras, la del sumo sacerdote y la del buen pastor. Y dice, Jesús es el sumo pastor, recordando que el sumo sacerdote es aquel que entraba una vez por año en el lugar santísimo para interceder por Israel, la figura de Jesús. Entonces Jesús es sumo pastor, porque es el pastor que intercede por sus ovejas, que está sentado a la diestra de Dios e intercede por sus ovejas. Él es el pastor que está en la eternidad y clama al Padre por su rebaño, por sus ovejas. Y nos gustaría de resaltar que en estas tres expresiones proféticas maravillosas, que en estas tres expresiones proféticas está el proyecto de Dios para la iglesia. En estas tres expresiones proféticas está el proyecto de Jesús, resumido entre Jesús y la iglesia, hablando de muerte, de resurrección, y habla del arrebatamiento, habla de la venida gloriosa del Señor Jesús. Observen, en estas tres palabras, muerte, resurrección y arrebatamiento, la vuelta del Señor Jesús. Primero, la muerte está en la figura del buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. Entonces, el buen pastor murió por el rebaño. Resurrección, de expresión de Hebreos, aquel a quien Dios tomó de entre los muertos. Aquí está, Hebreos 13:20. Nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Entonces, el pastor es el que da vida, el gran pastor es el que resucita como Dios. Como hombre Él muere, el buen pastor, pero como gran pastor, Dios lo tomó de la muerte y lo resucita como el gran pastor y vence la muerte. Y en el texto de la carta de Pedro, Pedro dice del príncipe de los pastores, del sumo pastor, cuando
aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces aquí está el proyecto en estas 3 palabras. Como sumo pastor, como único, como eterno, Él va a volver. ¡Qué proyecto maravilloso! ¡Qué proyecto maravilloso! El alma, un consejo que desde la juventud nosotros escuchamos en la obra, en esta obra. Y nos gustaría transmitir a aquellos que nos están escuchando: nunca entregue su alma a una religión. Nunca entregue su alma a un pastor, nunca. Pero entregue su alma al buen pastor. Entregue su alma al gran pastor. Entregue su alma al príncipe de los pastores, que pronto aparecerá del cielo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y nos gustaría ahora de comenzar la segunda área de nuestro mensaje, cuando Jesús en Juan 10 se revela como buen pastor. Él va haciendo una diferencia entre el buen pastor y el ladrón de las ovejas. Habla ladrón, no entra por la puerta, viene a robar las ovejas. El pastor no, el pastor entra por la puerta. Las ovejas conocen su voz. Queridos, pastor no roba ovejas. Pastor no ataca al rebaño. Quien hace esto, dice la palabra, lo clasifica como otra cosa. El pastor cuida de las ovejas, protege el rebaño. Y aquí ahora queremos destacar la expresión que cuando él habla, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, usa, y lo dice 2 veces en Juan 10, soy el buen pastor, y después dice, yo soy la puerta de las ovejas. Quien entrare por mí, entrará y saldrá y hallará pastos. Y es importante recordar, vamos a traer a nuestra memoria que había en Jerusalén una puerta llamada Puerta de las Ovejas. El año pasado nosotros tuvimos un estudio maravilloso durante meses en la escuela bíblica dominical sobre el libro de Nehemías, la restauración de los muros y de las puertas. Y aprendimos que una de las puertas se llamaba la Puerta de las Ovejas. Y ahí Jesús viene y ahora se revela: yo soy la puerta de las ovejas. Jesús estaba hablando de algo profundo, de algo profético, y aquí el Señor Jesús va a establecer el cambio entre el culto del Antiguo Testamento y el culto del Nuevo Testamento. Aquí Jesús va a establecer el cambio del culto de la ley con el culto de la gracia, que es el tema que estamos estudiando en la escuela bíblica dominical estos últimos días y que varios hermanos enviaron contribuciones. Entonces aquí traemos hasta una foto de la Puerta de las Ovejas. Los hermanos pueden ver aquí en Jerusalén la Puerta de las Ovejas. Y hay una explicación aquí. ¿Por qué tenía este nombre esta puerta? Un poco obvio, ¿no? Porque las ovejas pasaban por aquí, por esta puerta, la Puerta de las Ovejas. Tenía el acceso al templo. Lo que ocurría es que en el culto levítico, la puerta tenía a los rebaños como algo muy importante, y esta puerta conectaba a los pastizales donde salían los pastores y esperaban y los llevaban a los pastos, y después volvían por la Puerta de las Ovejas, porque tenían que ser sacrificadas en el templo, en el altar del holocausto. Y aquí hay algo muy importante, fíjense, estas ovejas que pasaban, que entraban por la Puerta de la Oveja, no volvían, porque en el culto levítico la oveja moría en el altar del holocausto. Entonces ella entraba, pero nunca salía. Y ahí el Señor Jesús trae una nueva realidad. Él trae un nuevo pacto, trae un nuevo culto, el culto de la gracia, el culto donde Jesús es el Cordero. Miren esta expresión,
de Juan 10, versículo 9, está estableciendo una nueva realidad espiritual. Él habla: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Porque en el culto de la ley, el culto levítico, la oveja entraba por la puerta de la oveja y no salía, moría en el culto. En Jesús no, la oveja entra y sale. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ella. El Señor invierte los papeles por amor a nosotros. La oveja se daba para sustentar al pastor, la lana, su vida. Jesús invierte, el pastor muere por la oveja. Por eso Él es el gran pastor, por eso es el sumo pastor, por eso es que Él es el buen pastor. Y entonces aquí estaba establecido el cambio del culto de la ley para el culto de la gracia. Ahora en el culto usted entra y usted sale, porque el culto es vida. Cuando usted entra en el culto y el Señor está presente y está en comunión en el culto y Dios está presente, existe vida, existe liberación, porque el Señor nunca despide al hombre vacío, nunca. En la multiplicación de los panes, los discípulos le preguntan al Señor y le dicen: despide a la multitud para que puedan ir a las aldeas a buscar comida. Muestra que hasta aquel momento los discípulos no habían entendido quién era Jesús. Jesús nunca despide al hombre vacío. Jesús nunca despide al hombre con hambre, porque Él es el pan de la vida, porque Él es el buen pastor, porque Él es la puerta de las ovejas. Él es aquel que el alma del hombre necesita. Entonces en el culto donde Jesús está presente, el hombre entra y no muere en el culto, él vive, porque Jesús murió por él. Es verdad también que podemos decir que en el culto en el que la oveja entraba y no salía, era el culto de la ley. Pero en nuestros días esto todavía acontece en un sentido espiritual, porque el culto donde el hombre es el centro, el hombre tiene que mostrar su elocuencia, el culto donde el hombre quiere mostrarse inteligente, él está haciendo las cosas para sí, el culto cuando él quiere ser el grande, no el Señor, pero ahí la oveja entra y muere, es un culto de muerte. Pero cuando Jesús es el centro, el Cordero es el centro, donde la gloria es para el Señor, la palabra es para Él, usted entra y sale renovado, libertado, bendecido, porque ahora Él murió en el lugar de la oveja, Él se hizo víctima, la oveja entraba y no salía, pero después de que Jesús murió, Él se hizo oveja, como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Él se hizo oveja, el pastor se hizo oveja, muere por nosotros y ahora nunca más habrá muerte. La oveja será salva, saldrá y hallará pastos. Usted que está participando con nosotros, mi querido amigo que está con nosotros, usted puede tomar una decisión de entregar su vida al buen pastor que murió por nosotros, al gran pastor que resucitó y al sumo pastor que aparecerá para recogernos. Hay una expresión de David en el Salmo 142 que dice así: nadie cuidó de mi alma. Y nosotros nos preguntamos a los amigos, ¿quién está cuidando su alma? ¿A quién usted entregó su alma? Ya que la expresión es la misma expresión de David, nadie cuidó mi alma, no hay nadie. Pero hoy puede cambiar esto. Usted puede entregar su alma al gran pastor, pastor de nuestras almas, y usted encontrará salvación.
Ahora iremos a cantar una alabanza de glorificación al Señor. Sonhei com Jesus esta noite, conselho Ele me deu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Jesus, Senhor, tem de mim compaixão. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Sonhei com Jesus esta noite, conselho Ele me deu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Uma voz me falou baixinho, no fundo do coração: vem depressa, Cristo te dá salvação. Ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação. Sonhei com Jesus esta noite, conselho Ele me deu. Não sigas por outro caminho, a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Glória a Jesus. Meus irmãos, a palavra. Gloria a Jesús, mis hermanos, la palabra fue traída, la enseñanza de parte del Señor, la dirección del Señor para tu vida. Vamos a orar entregando en el altar del Señor el culto de esta noche, este momento de entrega, no solo del culto, sino de nuestra vida, de nuestro corazón también. Oremos. Señor, te adoramos, te glorificamos, oh Padre, por tu operación, por tu bendición, por tu salvación, por la puerta de la gracia que está abierta, para que todos aquellos que acepten al Señor Jesús tengan una bendición de la salvación, vivan la experiencia, Señor, de tener tu compañía, tu bendición en esta vida y aún más en la vida eterna. Pedimos, recibe en tu altar el culto de esta noche, bendícenos, sé con nosotros a lo largo de la semana que inicia, continúa bendiciéndonos y hablando a cada corazón. Te pedimos, recibe nuestra adoración y en tu nombre decimos que la gracia maravillosa del Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro eterno Padre, las dulces, santas y eternas consolaciones del Espíritu Santo, reposen sobre vosotros, hermanos, y sobre todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Nuestro culto está terminado. Dios te bendiga. Que Dios te pueda bendecir. Tendremos el día de mañana a través de la radio Manaim el culto de madrugada. Si usted desea, también puede buscar a un pastor, a un hermano de la iglesia para preguntar sobre la madrugada donde usted vive. En radiomanaim.com.br tú puedes bajar una aplicación y escuchar la radio y participar junto con nosotros desde Brasil de este culto. El día de mañana a las 20 horas, hora de Brasil, tendremos la transmisión del culto en nuestro canal de YouTube. Te invito a continuar participando de estos cultos, continuar viendo a nuestro canal. A todos la paz del Señor Jesús.